A ver, ¿cómo le está yendo a la economía de Colombia? Si uno le echa un vistazo a los titulares, la respuesta parece obvia. Espectacular. Publicaciones de peso como The Economist la ponen en los primeros lugares de desempeño económico mundial. Pero, ¿será esa toda la historia? Bueno, hoy vamos a analizar de cerca lo que se ha llamado el espejismo económico colombiano. Y es que detrás de todos esos aplausos y rankings internacionales se esconde otra narrativa, una que es, fundamental para entender lo que de verdad está pasando. Es como una historia de dos economías que, aunque están en el mismo país, parece que van en direcciones totalmente opuestas. Por un lado tenemos la historia oficial, la que celebra el gobierno, y la verdad es que las cifras suenan muy bien. Cuarto lugar en el ranking de la OCDE. Un crecimiento del PIB del 3.4% y un aumento del empleo del 3%. Son números para sacar pecho. Pero del otro lado de la moneda, economistas de mucho peso como José Antonio Campo están sonando las alarmas. Hablan de que el déficit fiscal es el problema número uno, de que la trayectoria es insostenible y de un alto riesgo para el país. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál de las dos historias es la real? ¿Cómo es posible que dos visiones pero tan opuestas puedan ser ciertas al mismo tiempo? Ok, vamos a meternos de lleno en esto para ver si lo podemos desentrañar. Para encontrar algunas respuestas, a veces hace falta una herramienta distinta. El economista Sergio Clavijo propone algo llamado el índice de miseria. La fórmula es bastante directa. Se suma la tasa de inflación más la de desempleo. Y a ese resultado se le resta el crecimiento del PIB. La idea es simple. Mientras más alto sea el número, mayor es el malestar económico para la gente de a pie. Y aplicando esta fórmula para 2025, Colombia da un 11%. ¿Es una mejora si lo comparamos con el 22% que había en 2023? Sí, sin duda. La mejoría es notable. Pero, y este es un gran pero, un nivel del 11% todavía se considera preocupante, sobre todo cuando se toman en cuenta otras presiones fiscales que se están acumulando por debajo de la superficie. Y esto nos lleva a la primera gran pregunta. Si la economía está creciendo, ¿de dónde está saliendo exactamente ese impulso? Vamos a investigar cuál es el motor, digamos oculto, de este crecimiento. Y aquí llegamos a un punto que es clave para entender la economía colombiana. El consumo total representa un impresionante 92.6% del PIB. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, es una de las proporciones más altas de todo el mundo. Esto nos dice que el crecimiento depende casi por completo de que la gente gaste, no tanto de que se invierta o se produzca más. Ahora, si le ponemos una lupa a ese consumo, la imagen se vuelve todavía más clara. Miren esto. En el tercer trimestre de 2025, mientras la economía en general crecía un 2.9%, el consumo del gobierno se disparó un 15.2%. Aquí se ve clarísimo que es el gasto público el que está, de forma muy desproporcionada, tirando del carro de la economía. ¿Y cómo es que ese gasto se traduce en los empleos que se celebran? Pues es casi como una receta de 3 pasos. Primero, el gobierno gasta, sobre todo con transferencias de dinero y contratos. Segundo, esa plata llega al bolsillo de la gente y se crea más demanda en los comercios locales. Y tercero, es el sector informal, los vendedores ambulantes, las tiendas de barrio, el que absorbe toda esta nueva demanda, inflando las cifras de empleo. Ojo al dato, entre 2022 y 2024 se creó 1 millón de empleos informales de esta forma. Bien, pero ¿qué pasa con los sectores que se supone son las estrellas de la economía? Analicemos 2 casos muy importantes, el del café y el del turismo, para ver si su éxito es por las políticas de ahora o si es más bien un auge heredado. La historia del boom del café es realmente fascinante. Los precios récord no los generó una política colombiana, sino problemas de clima en Brasil y Vietnam. La cosecha histórica de casi 15 millones de sacos, ¿de dónde sale? Pues es el resultado directo de renovaciones masivas de cafetales que se hicieron en 2021 y 2022. A esto hay que sumarle la mano de obra migrante venezolana, que ya era un factor estructural. ¿Y la contribución del gobierno actual? Un 3.5% del presupuesto para renovaciones. En pocas palabras, los frutos que se están recogiendo hoy se sembraron mucho antes. Con el turismo pasa algo muy parecido. Tiene como 2 caras.
Por un lado, el turismo internacional está en auge, es cierto, con un récord de 6.7 millones de llegadas. Pero esto se apoya en una recuperación mundial y, muy importante, en el legado de la economía naranja de la administración anterior, que invirtió muchísimo en posicionar a Colombia. Pero la otra cara de la moneda es el turismo nacional, que ha caído un 5%. O sea, mientras el mundo llega a Colombia, los colombianos viajan menos dentro de su propio país. Una paradoja que dice bastante. Entonces, lo que tenemos es un crecimiento impulsado por gasto público y por factores heredados. ¿Y cuál es el costo de esto? Pues aquí es donde entra el diagnóstico del economista José Antonio Ocampo. Un déficit que ataca por 3 frentes y que está debilitando la estructura económica del país. El primer frente, y el más grave, es el déficit fiscal. En 2025 llegó al 7.1% del PIB. Para ponerlo en perspectiva, es uno de los niveles más altos en toda la historia del país. Significa que el gobierno está gastando muchísimo más de lo que recibe. El segundo frente es el déficit externo, que básicamente mide la diferencia entre lo que el país gasta afuera y lo que le ingresa de afuera. Con un 2.7% del PIB, Colombia se pone en el 7º lugar a nivel mundial con el déficit más alto. ¿Qué significa esto? Que depende cada vez más del dinero de afuera para funcionar. Y el tercer déficit es una amenaza más silenciosa pero igual de peligrosa: el energético. Al frenar los nuevos contratos de exploración de gas, el país se enfrenta a un riesgo muy real de que empiece a faltar gas para 2028. El punto crucial aquí es que estos 3 déficits no solo son grandes, sino que están empeorando al mismo tiempo. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre el costo real del dinero en Colombia: cómo las políticas de salarios y de deuda están afectando a la inflación y a cómo se percibe el riesgo del país en el mundo. A ver, miren esta secuencia. Llevamos 4 años seguidos en los que el gobierno ha aumentado el salario mínimo pero muy por encima de la inflación. En 2023, un 16% de aumento contra un 13% de inflación. El patrón se repitió en 2024 y 2025. Y para 2026 se viene un aumento ya decretado de más del 23%. Esto es un experimento sin precedentes de inyectar dinero a la economía. ¿Y cuál es el efecto de esto? Pues no hay que especular. El propio Banco de la República, que es la máxima autoridad monetaria, lo dice clarito. Afirma que estos aumentos del salario mínimo elevaron la referencia nominal utilizada para ajustar los precios de numerosos bienes y servicios. Dicho de otro modo, esta política es uno de los factores clave que explica por qué la inflación se ha quedado estancada cerca del 5% y no termina de bajar. Miremos ahora cómo ven todo esto los mercados financieros. Esta tabla muestra las tasas de interés que pagan los países por su deuda. Fíjense en Colombia. Con un 13.2%, paga más que Brasil y que México, y se acerca peligrosamente a economías que se consideran mucho más volátiles. Esto, en la práctica, encarece muchísimo el costo de financiar al propio gobierno. Muy bien. Hemos visto todas las piezas por separado. Ahora es momento de juntarlas para entender por qué esa imagen inicial de éxito económico es, en realidad, un espejismo. Este espejismo se sostiene sobre 4 pilares. Primero, el crecimiento no viene de inversión productiva, sino del gasto público que se financia con deuda. Segundo, la creación de empleo es en su gran mayoría informal y por lo tanto insostenible a largo plazo. Tercero, los sectores que brillan, como el café y el turismo, se están beneficiando de factores externos o de políticas pasadas. Y cuarto, este modelo está agravando 3 déficits estructurales muy peligrosos: el fiscal, el externo y el energético. La fuente de este análisis lo resume con una metáfora que es potentísima. El buen desempeño es un espejismo, visible desde la distancia, pero su fundamento se desvanece en una inspección más cercana. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que quizás define el futuro del país. El crecimiento actual se está comprando a crédito, con la tarjeta del futuro. La verdadera pregunta entonces no es si la economía está creciendo hoy, sino cómo se va a pagar la cuenta mañana.